buenas tardes. Tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela y de sus empresas hermanas Gerénicos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con la sección de Oncología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología, les traemos esta actividad tipo webinar con una excelente conferencista que va a exponernos un tema interesantísimo de la mano pues de nuestra moderadora, la doctora Emilia Mora. La doctora Emilia Mora es médico pediatra y oncóloga pediatra, gerente en servicios asistenciales de salud, jefa del Departamento de Pediatría del Centro Médico de Caracas, miembro de la Sociedad Venezolana de Oncología y presidente de su sección de Oncología Pediátrica. Les recordamos que esta actividad será grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Les pedimos por favor que puedan suscribirse y activar las notificaciones para que puedan recibir información no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, trae para todos ustedes todos los días. Como un amable recordatorio, les pedimos por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, pueden realizar sus preguntas por medio del chat y una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, le damos las gracias por su presencia y los dejo en la amable compañía de la doctora Emilia Mora. Doctora Mora, los micrófonos son suyos. Ok, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias al Laboratorio Leti por su colaboración. En el día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy importante. Es el tercer bloque que vamos a hablar, a compartir, a estudiar, que es la parte de leucemias y linfoma. Hoy empezamos con la doctora Adriana Bello, que nos va a hablar un poco sobre el diagnóstico precoz de estas patologías. La doctora Adriana Bello es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, pediatra también egresado de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital Militar en Caracas, es hematólogo pediatra del JM de Los Ríos, tiene un fellow en hemato-oncología de la Universidad de Washington, es miembro de diversas sociedades científicas en el ámbito de su especialidad, autora de numerosos trabajos presentados y publicados, y actualmente es hemato-oncóloga pediatra en el Centro Médico Docente La Trinidad. Con ustedes les dejo a la doctora Adriana Bello con su maravillosa conferencia. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctora. Ok. Ok, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, gracias bueno, a los laboratorios Leti por su invitación y a la doctora Emilia Mora, bueno, por esta presentación y como representante de la sección pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología, con quienes, bueno, aquí haciendo un puente entre hematólogos y oncólogos, con quien siempre he trabajado en el pasado y en el presente. Para mí en verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, voy a intentar ahora compartir mi pantalla para ver si podemos, bueno, empezar la presentación. A ver, aquí. Aquí.
Bueno, díganme si pueden ver la presentación, por favor. ¿La pueden ver? La estamos viendo, pero no está en modo presentación. Debe agrandarla, No está en modo colocarla. presentación. Ajá. Ay, no, ya va, déjame ver cómo la coloco. No está en modo presentación. Ok, déjame colocarla. Que se vea en toda la pantalla. Ok. Correcto. Perfecto. Ok. Hola. Para que se vea en toda la pantalla. Ok. Listo, ahora sí se ve. No, Todavía no. todavía no, doctora. Ya va. Estoy intentando compartirla. Ya va. Se tiene que ver. Ajá, ¿dónde es que le tengo que dar? Ok, ahí ya dejó de compartir pantalla. Tiene que... Perfecto. Ajá. Y ahora se tiene que ver la presentación en grande de PowerPoint, ok. ¿Ahora la pueden ver? Ahora sí, perfecto, doctora. Adelante. Ay, ok. Bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias por esta invitación, como les venía diciendo, y espero que podamos hacer un recorrido por lo que es el diagnóstico de leucemias, de linfomas, el abordaje inicial básicamente, y la sospecha diagnóstica de estas patologías neoplásicas en la edad pediátrica. Aquí pueden ver. Sí, doctora. Ah, ok. Bien. Ok. Bueno. Ok, ahí está, esa es la primera lámina. Bueno, es una lámina de epidemiología del cáncer en pediatría, en donde se ve que las principales edades del diagnóstico, las principales edades del diagnóstico del cáncer pediátrico llevan estas dos curvas, ¿no? En la primera infancia, en la edad preescolar, y luego hay un descenso hacia los 6, 8, 9 años, y luego hay un aumento otra vez en la edad de presentación del cáncer en pediatría hacia la edad de la adolescencia. Estas son estadísticas internacionales. Ok. Ajá, me están escuchando, ¿verdad? Bien. Se está viendo bien la pantalla, disculpen. Sí, doctora, se ve todo perfecto. Se escucha y se ve muy bien. Pero es que yo soy la que no la estoy viendo. Ok, ya, disculpen. Okay, whatever is best for you. I don't want to see this. Eso es lo que puedo hacer, sí. I can advance. Okay. Ok, disculpen, ¿sí? Disculpen esta parte técnica. Ok. Entonces, bueno, la epidemiología del cáncer en pediatría. 1 de cada 300 niños va a desarrollar cáncer antes de la edad de 20 años.
y uno en cada 8.000 consultas pediátricas va a ser un niño con cáncer. 250.000 niños con cáncer por año en todo el mundo, aunque su incidencia va aumentando cada año, ¿ok? Por la mejoría en el diagnóstico precoz. En Venezuela, pues se estima que 1.300 niños por año son diagnosticados con cáncer. La diferencia del tipo de cáncer entre niños y adultos, vemos que la leucemia linfoblástica aguda es el principal tipo de cáncer en los niños y los tumores del sistema nervioso central, seguidos por los linfomas, el neuroblastoma, el tumor de Wilms y otros cánceres. En países seleccionados, vemos que en los países más desarrollados la incidencia es más elevada por las mejores técnicas diagnósticas y de despistaje, tanto en malignidades sólidas como hematológicas. Vemos la posición de Venezuela, que se encuentra, bueno, entre los países de más ricos y los más pobres. Esto es una estadística de la sobrevida, la mejora en la sobrevida del cáncer pediátrico en el hospital de St. Jude, ¿ok? Desde el año 1962 hasta el presente. Vemos que la leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, era una enfermedad prácticamente incurable en los años 60 y hoy en día tiene una tasa de cura de más del 90%. Igualmente el linfoma de Hodgkin, con un mayor del 95% de chance de sobrevida, y el linfoma de no Hodgkin. Aquí tenemos una estadística por todos los tipos de cáncer en pediatría y la mejoría en cuanto al diagnóstico, tratamiento y sobrevida según cada uno de ellos. Pero vemos en líneas generales que ha habido una gran mejoría en cuanto a las técnicas de diagnóstico, tratamiento y supervivencia de estas enfermedades, que anteriormente eran completamente fatales y mortales. La incidencia, bueno, esto es una incidencia en Estados Unidos, en donde se ve que va aumentando con el paso de los años gracias a las técnicas diagnósticas. Y aquí está la clasificación en cuanto al tipo de cáncer en pediatría. ¿Okay? Vemos que la mayor parte la ocupan las leucemias y los tumores del sistema nervioso central, así como los linfomas, seguidos por neuroblastoma, tumor de Wilms y otros cánceres sólidos. En la incidencia, pues vemos que esta es otra tabla de incidencia donde vemos que las leucemias son las más prevalentes en la edad pediátrica, sobre todo la leucemia linfoblástica aguda. La sobrevida de acuerdo a las regiones socioeconómicas. Vemos que los países desarrollados tienen una sobrevida mucho más elevada que los países en vías de desarrollo. Esto es, bueno, desafortunado. Es desafortunado porque el cáncer en pediatría es una enfermedad realmente considerada rara y la investigación y los recursos deben ser distribuidos para los niños de todos los países. Entonces, esto es bastante triste y desafortunado. Se piensa que retrasos en el diagnóstico o diagnósticos equivocados junto a falta de centros especializados para cáncer pediátrico y falta de entrenamiento de personal médico en esta área específica y mejorías en áreas de medicina de soporte, ¿okay? que ha demostrado en los países desarrollados ser realmente el pilar fundamental para la mejoría en el tratamiento y la sobrevida de estos pacientes. Vemos aquí una
bueno, particularmente en nuestro país, Venezuela, hay una disminución en los últimos años de la sobrevida de los pacientes con cáncer en pediatría, ¿ok? Esto es gracias a toda la situación sociopolítico-económica que hemos vivido durante los últimos años, lo cual pues no ha dejado atrás pues el destino de estos niños desafortunados y sus familias, con una disminución importante en la sobrevida de ellos. Vemos que es muy importante en estos países, en nuestros países en vías de desarrollo, en Venezuela, en otros países de Sudamérica y Centroamérica, mejorar la atención, aguda y primaria, o mejor dicho, la primera atención de estos pacientes, porque vemos que las causas de fatalidad en ellos son básicamente infecciones o complicaciones metabólicas que generalmente ocurren en los diagnósticos de novo al principio del tratamiento. Entonces ahí es donde está la mayor incidencia de la mortalidad de estos pacientes. Igualmente, pues el abandono del tratamiento por causas ya sean de educación, de adherencia al tratamiento o incluso de disponibilidad de los medicamentos en nuestros países, que a veces es realmente es un reto pues conseguir las drogas, las quimioterapias y los tratamientos requeridos para ello. En los países del primer mundo, pues las causas de muerte son completamente diferentes porque hay mejorías en los tratamientos de soporte, hay centros pediátricos especializados y la principal causa de mortalidad en estos pacientes es por causas de resistencias primarias al tratamiento o recaídas de los tumores, ¿ok? Por eso es que en los países desarrollados la principal la principal inversión va hacia desarrollar tratamientos novedosos o lo que llaman tratamientos diana o lo que llaman medicina de precisión para llevar tratamientos novedosos a estos pacientes que tienen las malignidades pues, más agresivas, las cuales son detectadas por métodos de diagnóstico muy sofisticados, incluyendo los diagnósticos genéticos y moleculares más avanzados. La fisiopatología del cáncer en pediatría, se piensa que hay una predisposición genética de los niños al nacer, quienes van adquiriendo mutaciones, ya sea por las líneas germinales celulares o por exposición ambiental a infecciones, etcétera, ¿ok? O alteraciones inmunológicas que llevan a una alteración de su microambiente celular, generándose mutaciones que finalmente van a desarrollar el cáncer en los niños, ¿ok? A temprana edad o incluso en la edad de adolescencia. Existen o han existido métodos de despistaje neonatal para descartar mutaciones específicas que predisponen al desarrollo de las leucemias y se ha encontrado que existen mutaciones de TEL-AML1 que están presentes incluso antes de la vida postnatal, o sea, durante la vida intrauterina, y constituye pues un factor genético predisponente para desarrollar las mutaciones y la expansión policlonal que finalmente va a llevar a la aparición de la leucemia. Por eso es que aquí en esto se basa el diagnóstico precoz. Si dejamos que esas mutaciones se vayan acumulando
y se indican, digamos, tratamientos inadecuados o tratamientos que inducen resistencia y aparición de nuevas mutaciones, podemos finalmente encontrarnos con enfermedades verdaderamente resistentes a las drogas quimioterapéuticas que se utilizan en estos pacientes. Los eventos tempranos de leuquemogénesis se piensa que ocurren en la vida intrauterina, en donde se han hecho estudios incluso de cordón umbilical, en donde se han visto que hay una alteración genómica del gen TEL-AML1 que predispone a al desarrollo de la leuquemogénesis. Sin embargo, no es suficiente para por ella sola desarrollar la leucemia, a menos que esté acompañada de mutaciones, digamos, de peor pronóstico, como el rearreglo MLL, que produce pues una leucemia en la edad infantil, pues muy temprana, antes de los 4 meses, y es una enfermedad bastante agresiva. Vemos que las locaciones cromosómicas y la hiperdiploidía la podemos encontrar incluso al momento del nacimiento, ¿ok? Y es lo que se considera pues el primer paso o el paso inicial para empezar esa cadena de eventos que van a generar todas las alteraciones genéticas, mutaciones, rearreglos que finalmente van a generar las leucemias en una edad pues más tardía, ¿ok? Que es lo que llaman el segundo paso, ¿ok? Que es el que es necesario para que se generen estas condiciones. La presentación clínica de las leucemias agudas en los niños es bastante heterogénea, ¿ok? Puede verse prácticamente una variedad de síntomas, una variedad muy grande, ¿ok? Desde palidez, aparición de petequias, hepatoesplenomegalia o linfadenopatías, fiebre, dolor óseo, dolor lumbar o en las extremidades, pero hay que tener un alto índice de sospecha en estos niños. Incluso se han hecho ciertas similitudes con las enfermedades reumatológicas, que son muy raras en la infancia o autoinmunes, y es importante tener en mente el diagnóstico diferencial, ¿ok? Como artritis reumatoideas o artritis sépticas, que producen síntomas muy parecidos a los de las leucemias agudas. Algunos factores que nos ayudan a distinguirlas, bueno, es la presencia de hepatoesplenomegalia, alteraciones en la hematología completa, o la presencia del dolor que no mejora o no responde al tratamiento, ¿ok? Incluso cambios óseos que son característicos de leucemia, que bueno, estoy segura que todos hemos tenido algún caso que nos ha llegado pues referido del ortopedista porque era un niño con dolor óseo y en la imagen radiológica o incluso de resonancia magnética más avanzada pues se ven esos cambios incluso de cambios óseos muy característicos de estas enfermedades hematológicas. ¿Okay? El retraso en el diagnóstico va a llevar pues, a un manejo inadecuado de estas enfermedades y a un aumento de la mortalidad temprana, ¿okay? Porque son generalmente pacientes que han sido tratados por otras condiciones y no han recibido pues, el tratamiento adecuado indicado para estas patologías. Eso aumenta su morbilidad y su mortalidad precoz, ¿ok? Aumentando también la tasa de toxicidad de
de los medicamentos y del factor pronóstico de su enfermedad. El diagnóstico tardío, ¿ok? Se piensa que hay dos fases, ¿verdad? Primero está la parte del paciente, ¿ok? El paciente que no acude al médico, pues, o al centro de atención, cuando empieza a presentar síntomas floridos. ¿Okay? Sin embargo, se han hecho estudios en donde se ha visto que realmente el retraso por parte del paciente y su familia no es un retraso tan grande como puede ser el retraso de los médicos incluso, ¿okay? Que no sospechan la enfermedad al presentarse el paciente a los centros de atención primaria. Y todo esto pues alarga el tiempo, el periodo para empezar a actuar sobre esta patología, empezar con el diagnóstico para luego pues empezar con el tratamiento adecuado en cada caso. Las fallas en el diagnóstico precoz, bueno, puede ser por parte del niño o de sus padres, el nivel de educación de los padres o de la edad del paciente, también la enfermedad como tal. Hay enfermedades que son más incipientes y otras que se presentan de una forma más aguda o más agresiva, ¿okay? Con los síntomas y con el diagnóstico de la condición, ¿okay? La localización del tumor, la histología, el contagio de glóbulos blancos y el estadio de la neoplasia. ¿Okay? El sistema de salud a donde acude el paciente a veces pues no queda tan cerca del sitio donde habita o no se contacta al profesional que es más indicado para diagnosticar y tratar a estos pacientes. Por eso es importante la referencia precoz a un centro de referencia especializado con profesionales especializados en el tratamiento del cáncer pediátrico. Esta es una mnemotecnia, ¿ok? Para digamos, como con carácter académico, ¿no? Entonces, bueno, buscar ayuda médica si hay síntomas persistentes, ¿ok? El ojo, ¿ok? En el caso del retinoblastoma, si hay una mancha blanca, aumentos de volumen en el abdomen, en la pelvis, en la cabeza, en el cuello, en las extremidades, en los testículos, en las glándulas linfáticas. Fiebre sin explicación, pérdida de peso, lo que llaman síntomas B, pérdida de apetito, palidez, fatiga, equimosis o sangramientos, o dolor en los huesos, las articulaciones, en la espalda, o fracturas espontáneas, signos neurológicos como cambios de la conducta, del balance, de la marcha y de las metas que deberían alcanzar los niños pequeños. ¿Okay? Entonces, si hay un retraso neurológico o cefalea o un aumento del volumen de la cabeza, todo esto son signos de alarma. Entonces, el diagnóstico temprano se ha visto que junto al acceso al tratamiento médico y la referencia a un centro especializado de cáncer, ¿ok? Para realizar un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Igualmente, pues el seguimiento de estos pacientes, así como los factores socioeconómicos y el soporte psicológico de estos pacientes. Todo esto influye en la tasa de sobrevida y de curación de estos niños. El tratamiento, pues obviamente es multidisciplinario, ¿okay? Es complejo
y abarca pues los médicos especialistas, ¿okay? El diagnóstico adecuado, la unidad de cáncer pediátrico, el tratamiento de soporte y la disponibilidad de los medicamentos para tratar a estos niños y adolescentes. El manejo de estos pacientes, bueno, se basa en el uso racional de los agentes quimioterapéuticos, y los tratamientos deben ser basados en protocolos, ¿okay? Lo cual ha demostrado verdaderamente mejorar la sobrevida de estos niños. El tratamiento de soporte a través de transfusiones de hemoderivados y del tratamiento con antimicrobianos, antifúngicos, preventivos y terapéuticos cuando son necesarios. El diagnóstico correcto y otros determinantes del pronóstico, como casos específicos de presentaciones en el diagnóstico, o el tratamiento inicial y su respuesta al tratamiento inicial es muy importante en estos pacientes, además de la adherencia adecuada al tratamiento desde un principio. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues los médicos, hematólogos o los bioanalistas pueden examinar con las técnicas de microscopio, ya sean frotis directos o biopsias. En el caso de los patólogos, pueden realizar los diagnósticos, las tinciones. Aquí en esta lámina estamos viendo arriba a la izquierda es una infiltración por blastos de leucemia promielocítica aguda, donde podemos ver la presencia de esos blastos grandes con gránulos y con muchos bastones de Auer, ¿okay? Que son característicos de la leucemia LMAM3, o sea, la promielocítica aguda. Arriba a la derecha vemos las células de Reed-Sternberg del linfoma de Hodgkin, igualmente con la inmunohistoquímica, abajo a la izquierda, y vemos a la derecha una biopsia de médula ósea completamente infiltrada por leucemia linfoblástica aguda de células T. Aquí vemos también otras fotografías de un frotis de sangre periférica arriba a la izquierda, con unos blastos. Esto sería un caso de blastos de leucemias mielomonocítica juvenil. A la derecha vemos unos promielocitos de una leucemia promielocítica aguda en sangre periférica. Abajo a la izquierda vemos una infiltración, bueno, total y homogénea por leucemia linfoblástica aguda de células T. Y a la derecha vemos abajo vemos leucemia mieloide aguda. En cuanto al diagnóstico, a la comunicación que debemos tener de cerca con el hemopatólogo o con el anatomopatólogo, debemos siempre realizar suficientes estudios para, de la forma más eficiente posible, satisfacer los criterios de diagnóstico en todas las entidades. En el momento del diagnóstico debemos obtener información pronóstica o predictiva bien establecida, incluyendo el estado de los objetivos terapéuticos actuales y futuros, y bueno, igualmente explicarlo al paciente y su familia. Se intenta mantener indefinidamente el material, bueno, lo más que se pueda en nuestro medio, pues obviamente, ya sean los bloques de parafina o ocasionalmente tejidos congelados, o al menos según los estándares digamos, locales, ¿ok? El costo del diagnóstico es una pequeña fracción del costo de la terapia. Bueno, eso no es tan cierto en nuestro país, pero la idea es que no se justifica escatimar en el diagnóstico. El diagnóstico debe ser lo más completo posible en el momento del diagnóstico de estas patologías. Cuanto más pequeña es la biopsia, a menudo se necesitan más técnicas auxiliares y más métodos diagnósticos. Considere a cada paciente como si fuera un miembro de la familia inmediata.
Todas las muestras deben tener su evaluación morfológica apropiada, así como vimos anteriormente, basadas en portaobjetos, con Wright o Giemsa o con hematoxilina y eosina, no se congelan, y las biopsias o los coágulos de médula ósea se guardan en formol. Todas las muestras deben tener una citometría de flujo completa o una inmunohistoquímica en los casos que sean requeridos. También debe someterse a una evaluación citogenética. Todos los pacientes que se sospecha una leucemia aguda o crónica, ¿ok? Y estudios de FISH, de PCR, de secuencia de próxima generación genética u otra evaluación molecular. Todas las médulas en donde sospechamos síndromes mielodisplásicos o mieloproliferativos también deben tener su evaluación citogenética y estudios moleculares relevantes. Todas las muestras en donde también tenemos que descartar enfermedades infecciosas con las coloraciones especiales, los cultivos y todo lo que sea indicado para descartar también las causas infecciosas y microbiológicas. En cuanto a la información clínica que debemos también aportar en el momento del diagnóstico, el tamaño de la masa tumoral, si es unifocal versus multifocal, la duración, rapidez del crecimiento, la asociación de síntomas B o factores de riesgo genéticos o adquiridos como enfermedades autoinmunes, por ejemplo, casos de gamapatía monoclonal, que también hay que hacer pues, diagnósticos precoces, resultados de las electroforesis de proteínas en sangre, inmunofijación, IgM y otras inmunoglobulinas, el tejido afectado, los estudios de médula ósea, el calcio sérico, la presencia o no de lesiones osteolíticas asociadas. Casos de descartar leucemia o neoplasias mieloproliferativas, bueno, hay que también aportar los diferenciales, las hematologías más antiguas que consigamos de esos pacientes y la presencia o no de linfadenopatías. Y en casos de mielodisplasias, pues también el hemograma, los datos diferenciales más antiguos de cada caso y la información de vitamina B12, o sea, cobalamina, ácido fólico, hierro, etcétera, que esté recibiendo al paciente, ¿ok? Porque hay que hacer las valoraciones de hierro, de reticulina, a estas médulas óseas. En casos de descartar linfoma, hay que hacer citometría de flujo si tiene células abundantes. Entonces se hacen citometrías de 10 colores para evaluar las células B, T o natural killer, o por lo menos las células B, con 15 anticuerpos. En casos de gamapatías monoclonales, también las células linfoides con 15 anticuerpos y células plasmáticas. En caso de descartar leucemias, mielodisplasias o mieloproliferativas, se hacen también 10 colores para las células linfoides y 10 colores para la maduración mieloide, para un total de 27 anticuerpos. Todas las poblaciones neoplásicas requieren estudios complementarios apropiados para refinar ese diferencial y posibles dianas terapéuticas. Evaluar después de la terapia la enfermedad mínima residual a través de la citometría de flujo. Aquí vemos que la citometría de flujo pues, es un estudio muy importante en nuestros pacientes. Vemos que están marcadas en rojo pues, los más comunes que encontramos según cada patología, y en verde las posibles dianas terapéuticas según los tratamientos con anticuerpos monoclonales y los más novedosos. Entonces tenemos los diferentes marcadores por cada tipo de patología: leucemia linfoblástica de células B, células plasmáticas, mieloides, leucemias mieloides agudas, leucemias monocíticas o asociadas a la serie eritroide. Para las neoplasias linfoides, o sea, el estudio inmunohistoquímico no es tan útil cuando tenemos ya un diagnóstico con una buena citometría de flujo. Entonces hay que
En caso que tengamos que establecer un diagnóstico específico, como por ejemplo la ciclina D1 se hace para linfomas de células del manto o para la ALK. Cuantificar el grado de afectación tumoral del tejido o para cuantificar la tasa de proliferación tumoral como el KI67. Obtener información pronóstico como el SAP70 para la leucemia linfocítica crónica o el subtipo de centro germinal frente a no germinal para las células grandes difusas, los linfomas de células grandes de células B. Y la expresión de P53 y de EBV en los linfomas de células B grandes. Para neoplasias mieloides evaluadas por citometría de flujo se necesita inmunohistoquímica solamente si está hemodiluido. Y para casos sin citometría o una citometría inadecuada, tendríamos que depender de la inmunohistoquímica para obtener la información inmunofenotípica. La citogenética debe descartarse en los linfomas no está tan indicada, ¿ok? Pero puede ser diagnóstica por algunos como la translocación 11-14, 8-14, 2-8 y 8-20. ¿Ok? Casos de gamapatías monoclonales en pacientes sin diagnósticos establecidos, se debe realizar una citogenética en todas las muestras de médula ósea, ¿ok? Para identificar los casos que requieren tratamiento precoz. En casos de descartar leucemias, mielodisplasias o neoplasias mieloproliferativas, en pacientes sin diagnóstico, se debe realizar una citogenética en todas las muestras de médula ósea, ¿ok? Y en sangre periférica que permitan un diagnóstico definitivo como las leucemias linfoblásticas o mieloides. Las pruebas de FISH se hacen también en los linfomas para el linfoma de Burkitt, para las sondas de ruptura MIC y casos raros de linfomas de células del manto, que son negativos para ciclina D1, y para evaluar el pronóstico en las leucemias linfocíticas crónicas, casos de gamapatías monoclonales también, para cualquier diagnóstico de novo, potencialmente con presencia de CD138. En casos de descartar leucemias, mielodisplasias o mieloproliferativas, todas las LLC nuevas, hay que hacer sangre periférica o médula ósea, hay que hacer el FISH, ¿ok? En pacientes con neoplasias de células madres mieloides y posibles citogenéticas falsas negativas. Entonces, la FISH puede ser diagnóstica, ¿ok? Como casos raros de eosinofilias o casos raros de LMC o LMA poco frecuentes con anomalías recurrentes cromosómicas, o casos pronósticos para síndromes mielodisplásicos. El estudio de PCR por ADN se utiliza para confirmar los linfomas en casos sospechosos por histología o inmunohistoquímica para demostrar la identidad clonal entre procesos separados anatómico o temporalmente. Para linfomas confirmados se puede utilizar la PCR para las translocaciones 14-18, 11-14. ¿Ok? Para las gamapatías monoclonales se puede utilizar para casos raros no secretores con electroforesis de proteína o inmunofijación no informativo, y para leucemias, mielodisplasias o neoplasias mieloproliferativas. Para las leucemias mieloides agudas de cariotipo normal, debemos buscar mutaciones pronósticas del gen FLT-ITD, NPM y CBP, que son pronósticas. Las PCRs de ARN de tiempo real, en donde se utiliza un material no fijado, se debe entonces utilizar para algunas entidades, como por ejemplo en el momento del diagnóstico de las LLA o LMA con cariotipo normal, con FISH negativo, o LLA en donde se sospecha una entidad específica detectable por PCR de tiempo real, ¿ok? Como casos muy raros de promielocíticas agudas, M4 eosinofílicas o LLA Filadelfia positiva. Para la detección de enfermedad mínima residual después del tratamiento en casos apropiados de leucemias mieloides y linfoblásticas agudas, especialmente si la citometría de flujo es negativa. Y el rol estándar para monitorear la respuesta de la leucemia mieloide crónica al tratamiento.
La secuencia de próxima generación, la NGS, es el estudio más sofisticado. Ahorita, bueno, por supuesto que no se hace en nuestro país, lo hacen en Estados Unidos, también se llama la secuenciación masiva profunda, donde millones de fragmentos de DNA se secuencian en paralelo y la bioinformática ensambla los fragmentos mapeándolos a un genoma de referencia humano. Cada tramo de DNA se secuencia de cientos a miles de veces. Tiene una sensibilidad mucho mayor que la de Sanger, permite que se detecta el mosaicismo de bajo nivel, incluida la enfermedad mínima residual. Puede usarse para proporcionar evidencia de monoclonalidad mediante identificación de mutaciones asociadas a la enfermedad para cualquier proceso neoplásico por morfología e inmunofenotipificación, pero en el que falta un marcador objetivo de monoclonalidad, por ejemplo, proliferaciones atípicas de cualquier tipo celular. Entonces es el estudio, digamos, más sofisticado que se está utilizando en Estados Unidos. En muchos laboratorios disponible tanto para material fresco como fijado con formol. La clasificación pues, de las células de la LLA, de células B, tenemos bueno, la translocación 922 con cromosoma Filadelfia, el rearreglo MLL, que se encuentra tanto en las leucemias linfoblásticas agudas infantiles, la translocación 1221, la hiperdiploidía, más de 50 cromosomas, lo que llaman las ploidías, que todo esto confiere valor pronóstico y debemos guiar el tratamiento de acuerdo a lo que encontremos en estos pacientes, porque vamos a encontrar una mejor respuesta al tratamiento o una referencia temprana a un centro de referencia de oncología pediátrica o a un centro de trasplante de médula ósea o de tratamientos celulares avanzados. Las leucemias linfoblásticas agudas nos dan, la citometría de flujo nos puede dar una sospecha de cuál translocación va a tener este paciente, es lo que muestra esta lámina. Entonces, el cromosoma Filadelfia, podemos tener estas claves inmunofenotípicas, el rearreglo de MLL, la 1221, la hiper e hipodiploidía y las células con translocación 119. Tenemos también claves en el diagnóstico de las leucemias de células T, en donde vemos que las células T, la más temprana, es la de peor pronóstico y debe ser tratada pues, de una forma un poco más agresiva porque su inmunofenotipo y su genotipo se parece más al de una célula madre, ¿ok? Y se tratan a veces como leucemias mieloides agudas o como leucemias linfoblásticas agudas de alto riesgo. La clasificación de las LMA, pues igualmente se hacen con la información genética de las translocaciones de buen y mal pronóstico o las citogenéticas complejas que confieren al paciente mal pronóstico y nos dan la guía del tratamiento de cada paciente, la translocación 821, la inversión 16, la translocación 15-17, que sería la promielocítica aguda, la translocación 911, la inversión 3, la LMA megacarioblástica, que es más frecuente en los pacientes con síndrome de Down y que tiene buen pronóstico. ¿Okay? Las mutaciones del cariotipo de la LMA con FLT-ITD, que confiere un mal pronóstico y requiere tratamientos diana, medicina de precisión, tratamientos más novedosos y muchos de ellos pues, requieren trasplante de médula ósea temprano. Las leucemias agudas con cambios mielodisplásicos o las neoplasias mieloides relacionadas al tratamiento, que son igualmente de muy mal pronóstico. La clasificación de la FAB, de M0, M1, M2, así hasta la
las diferentes clasificaciones de las leucemias mieloides agudas y la leucemia mieloide aguda relacionada al síndrome de Down, que confiere pues esa mielopoiesis transitoria anormal del recién nacido, que suele ser autolimitada, y la leucemia mieloide asociada al síndrome de Down. Igualmente, la leucemia dendrítica plasmocitoide, que también es de alto riesgo. El inmunofenotipo y genotipo de la LMA, igualmente hay claves en el inmunofenotipo que nos pueden hacer sospechar la presencia de las traslocaciones o inversiones o alteraciones citogenéticas de estos pacientes. Las mutaciones en la leucemia mieloide, en la FTL3, de la leucemia mieloide aguda, confiere un mal pronóstico cuando es ITD, ¿okay? Cuando es una duplicación internal tandem duplication que nos da un mal pronóstico a la enfermedad, ya sea sola o combinada con otras mutaciones de mal pronóstico. ¿Okay? Existen tratamientos Diana para estos pacientes que tienen la mutación FLT-ITD y están ahorita pues en la parte pediátrica en estudios clínicos en centros de referencia internacional. Igualmente la mutación NPM1 de la leucemia mieloide aguda está asociada con un pronóstico favorable cuando no está combinada con la FLT-ITD. La CEBPA igualmente está asociada con una respuesta favorable en los pacientes con LMA cuando no está asociada a otras mutaciones de mal pronóstico. Los linfomas no Hodgkin vemos que también se encuentran principalmente, pues vamos a ver, se pueden presentar como linfadenopatías, como aumentos mediastinales importantes, o como lesiones osteolíticas, o presentarse como los pacientes con leucemia de forma muy aguda. ¿Okay? Entonces, las linfomas de células B, con algunas células B grandes, pero principalmente células de tamaño pequeño o intermedio, generalmente no son linfomas de células B grandes, ¿ok? Y entonces hay que considerar otros diagnósticos alternativos. El linfoma de Hodgkin con predominio nodular, o se clasifican todas los linfomas de células B, de células grandes, por subtipo, ¿ok? Ya que no son adversos, la GC no es adverso en la era de R-CHOP. Hay que realizar el FISH para la amplificación MYC en todos los casos de novo, ¿ok? Ya que es un factor pronóstico negativo. Confirmamos la expresión elevada de la sobrecarga tumoral de Ki67 en todos los casos y evaluamos la sobreexpresión de la proteína P53 o el sustituto de la mutación y de la infección por virus de Epstein-Barr en todos los casos. Estos son los algoritmos diagnósticos para el diagnóstico de la leucemia, del linfoma de células difuso, de células B grandes difusas, y los algoritmos para el diagnóstico. El linfoma de Burkitt, bueno, es verdaderamente un diagnóstico histológico, inmunofenotípico, genético, combinado. Todos los casos deben confirmarse mediante FISH, demostración citogenética de traslocación 814, 211, 822, pero son casos pediátricos muy raros que tienen todas las características excepto el MYC. La expresión relativamente fuerte de BCL2 descarta el linfoma de Burkitt, pero se puede ver el linfoma de células B inclasificable con características intermedias de DLBCL y Burkitt, algunos de los cuales son de double hit, o sea, de doble golpe. La coexpresión de CD43 en células B es un hallazgo común en el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt en pacientes VIH positivos suele ser Epstein-Barr negativo, en contraste con el diagnóstico de células difusas grandes B en pacientes que es VIH positivo. El linfoma de Hodgkin
con predominio del linfocito nodular, se muestra el borramiento nodal por nódulos grandes con células similares, pero deben reconocer patrones de crecimiento. En todos los casos, los TC aparentes hay que buscar con cuidado el componente NLPHL utilizando el CD21 y la inmunoglobulina D, ya que puede alterar la terapia. La formación de rosetas de células T puede ayudar a identificar las células LH y distinguirlas de las PTGC. La inmunohistoquímica de celda nos va a mostrar los marcadores CD20, CD45, el CD30 puede ser positivo o negativo, CD10 negativo y Epstein-Barr negativo, en el fondo típico de las mallas CD21. El linfoma clásico Hodgkin, CD30, son los marcadores PAC5 y MUM1, son los marcadores más sensibles, y hay que, también que marcan en todos los casos con todos estos marcadores inmunofenotípicos, y el CD43 ayuda a distinguir el linfoma de células T grandes CD30 positivos. Los linfomas no Hodgkin de indolentes pueden sufrir una transformación similar a la CHL. Bueno, esto es una curva de sobrevida de la leucemia linfoblástica aguda en pediatría, en donde vemos que verdaderamente esto ha sido una historia de éxito, en donde cuando empezó el tratamiento en los años 1960, la fatalidad era muy grande, o sea, no sobrevivían más del 20% de los pacientes. Con los tratamientos, los protocolos, aquí se están mostrando los protocolos del Hospital de St. Jude, que son los protocolos Total. Vemos cómo aumenta la sobrevida por las curvas, la curva de Kaplan-Meier, cómo aumenta notablemente, y hoy en día más del 90% de sobrevida. Digamos que las marcas más importantes en la evolución de la historia en el tratamiento de la LLA fueron a partir de los años 1948, con Dana Farber, que empezó a estudiar a esos pacientes con un inhibidor del ácido fólico empezaron a tener remisiones esporádicas. Y luego empezaron a descubrirse los tratamientos de quimioterapia combinados con metotrexate, con tratamientos dirigidos al sistema nervioso central para aumentar la tasa de curación del 50% y más de los pacientes, y el descubrimiento de los tratamientos de reinducción mejora la sobrevida a largo plazo de estos pacientes. Igualmente, los tratamientos intratecales triples demostraron ser, con metotrexato, hidrocortisona y citarabina, demostraron ser muy efectivos para tratar la leucemia del sistema nervioso central o la profilaxis, y ser el sustituto de la irradiación craneal profiláctica en algunos pacientes de alto riesgo o de leucemia LLA de células T. El uso continuo de la asparaginasa también aumentó la tasa de curación de estos pacientes y de sobrevida a largo plazo. Las dosis intermedias o dosis altas de metotrexate, junto al metabolismo de cada paciente, demostró mejorar la sobrevida a largo plazo y la incidencia de recaídas del sistema nervioso central y de recaídas testiculares. La dexametasona también fue demostrada que funcionaba mejor para prevenir las recaídas del sistema nervioso central, aunque no se usaba en la primera fase de inducción por ser un poco más tóxica que la prednisona. Los polimorfismos genéticos heredados descubrieron ser importantes para el metabolismo y de las drogas, sobre todo de la mercaptopurina, y hoy en día pues se hace en todos los pacientes el estudio genético de las mutaciones relacionadas con el metabolismo de la mercaptopurina
para hacer tratamientos personalizados y evitar la toxicidad excesiva e incluso la aparición de malignidades secundarias tardías. El uso del metotrexate individualizado, pues utilizando niveles séricos, utilizando rescate con leucovorina, hidratación parenteral y el manejo de soporte mejora el resultado de estos pacientes. La quimioterapia efectiva, sistémica e intratecal puede eliminar completamente la irradiación craneal en todos los pacientes con LLA. Y en el 2009 se descubrió el imatinib, un inhibidor de tirosinquina, el tratamiento de los pacientes que tienen cromosoma Filadelfia, LLA con cromosoma Filadelfia. Estos son también los hitos más importantes en el entendimiento de la leucemia linfoblástica aguda. El primer estudio citogenético que se hizo en 1960, el primer reporte de LLA cromosoma Filadelfia positivo en el 70, la identificación de células T en el inmunofenotipo con formación de rosetas y la clasificación por el número de cromosomas o ploidía, que también está asociado con una mejor sobrevida. Los tratamientos inmunológicos y el estudio de la leucemia, enfermedad mínima residual, para detectar la respuesta precoz al tratamiento, y esto mejora significativamente el pronóstico. Es el mejor marcador pronóstico que tenemos en las leucemias linfoblásticas agudas en pediatría. Y todo esto en conjunto pues a la mejoría en el tratamiento de soporte realmente hizo una mejoría increíble en la sobrevida de los pacientes con LLA. ¿Okay? Identificación de las translocaciones específicas, 11-14, 1-19, los estudios genéticos complejos con estudios de genomas completos ya que se hacen hoy en día en Estados Unidos en todos los pacientes para ir monitorizando el tratamiento, para colocar un tratamiento que no sea tóxico y que podamos mejorar la sobrevida sin toxicidad, manteniendo la misma efectividad. ¿Okay? Los estudios genómicos realmente fueron importantes para el tratamiento de medicina de precisión. La medicina de precisión, pues así es como se llama todos los avances en el tratamiento de los tratamientos Diana que van establecidos para tratar las mutaciones que presentan los diferentes tipos de malignidades. Casi siempre pues empiezan en adultos, pero se ha hecho un gran esfuerzo los hemato-oncólogos pediatras para incorporar los medicamentos de precisión de forma temprana y para incluir pacientes pediátricos en los protocolos internacionales, en los centros de referencia internacional, y puedan beneficiarse ese subgrupo de pacientes con leucemias más agresivas que están determinadas por factores genéticos específicos y que pueden beneficiarse de estos tratamientos de forma temprana en el curso de su enfermedad. Entonces tenemos aquí estamos familiarizados no con todas estas drogas, pero bueno, con algunas, la asparaginasa pegilada, que es menos alergénica, o la vincristina liposomal, los análogos de nucleósidos como la clofarabina, la nelarabina para los casos seleccionados de células T, los anticuerpos mononucleares como el rituximab para las leucemias CD20 positivas, inotuzumab y blinatumomab, que son anticuerpos biespecíficos para las células del LLA que son CD19 positivas, y tratamientos celulares como el tratamiento quimérico con antígeno anti-CD19, que se está utilizando con bastante
éxito en Estados Unidos en pacientes con leucemias linfoblásticas agudas de alto riesgo en primera o segunda recaídas. Son tratamientos en donde se modifican las células autólogas del paciente y se vuelven a infundir para, para combatir su enfermedad y lograr remisiones completas, profundas y que sean duraderas. ¿Okay? Los inhibidores de tirosinquinasa, que el imatinib, que se empezó a utilizar para las leucemias LLA de cromosoma Filadelfia positivo, y moléculas como inhibidores de proteosomas, como el bortezomib, que se está utilizando también en algunos casos de LLA combinados con tratamientos quimioterapéuticos, y inhibidores del JAK1/2 como el ruxolitinib, que también se están incorporando a ciertas patologías como la LLA Philadelphia-like positiva en algunos estudios clínicos que están en estudios actualmente. Bueno, aquí tenemos una lámina en donde, bueno, aquí hay algunas publicaciones internacionales que hemos hecho. Aquí, bueno, casi todos son casos clínicos que hemos tenido durante nuestro curso bueno, tratando pacientes aquí en nuestro país con todas nuestras dificultades, pero hemos logrado hacer algunas publicaciones como estos que están aquí mostrados, utilizando bortezomib en casos de leucemias linfoblásticas agudas en primera recaída o en segunda recaída. Y bueno, son casos muy interesantes que tendríamos que explicarlos cada uno. Un caso de linfodistiocytosis hemofagocítica inducida por aspergilos en una niña con LLA durante el tratamiento de consolidación. Aquí, bueno, el tratamiento que utilizamos, esto se está utilizando, los protocolos pediátricos ya demostraron ser más eficientes para tratar a los adultos con leucemias linfoblásticas agudas, porque digamos que la historia en los adultos no ha sido tan exitosa como en la pediátrica. Entonces, con algunas modificaciones se están usando los protocolos pediátricos en los pacientes adultos jóvenes, sobre todo, que son los que están un poco más adecuados para recibir estos tratamientos intensivos y prolongados. Aquí un caso de un adolescente que tuvo una hepatotoxicidad importante, pero que todos estos fueron casos que fueron publicados, ¿ok? De pacientes de nosotros aquí, ya sea en el hospital o a nivel privado. Usando clofarabina en nuestros pacientes, o aquí el diagnóstico de una LMMJ, o sea, una leucemia mielomonocítica juvenil, un diagnóstico que se hizo por citogenética de médula ósea y se descubrió la monosomía 7, y fue un paciente que se envió para trasplante de médula ósea. Bueno, pacientes con síndromes hereditarios que son predisponentes a leucemias mieloides agudas, que también son susceptibles de trasplante de médula ósea por su mal pronóstico y por su no susceptibilidad a las quimioterapias convencionales. Uso de un inhibidor de JAK1/2 en pacientes post-trasplantados con enfermedades de injerto contra huésped, ¿okay? Como inmunomodulador, y el uso de bortezomib combinado también en pacientes con recaídas. Todos estos han sido pacientes tratados por nosotros en equipo, siempre en equipo, ¿okay? Entre el hematólogo, el oncólogo y equipos multidisciplinarios con los pediatras, ¿okay? Con un manejo de soporte óptimo, que es la única forma en que se puede hacer esto. Y siempre con colaboración de muchos sectores, ¿okay? Porque son enfermedades muy complejas y muy difíciles, devastadoras, costosas. Aquí tenemos este fue un póster que presentamos en la Sociedad Venezolana de Pediatría
también un caso de leucemia promielocítica aguda, es uno de los diagnósticos de emergencia en pediatría, en donde se presentan con cuadros de coagulopatía, de CID, de hemorragia, deben ser sospechados y tratados de forma precoz con ácido transretinoico y combinados con quimioterapia principalmente que contengan antraciclínicos. El diagnóstico debe ser realizado de forma precoz, confirmando la translocación 15-17, o sea, la translocación LPA RAR alfa, y el tratamiento, pues hoy en día incluso trióxido de arsénico se utiliza desde la inducción para pacientes de bajo y alto riesgo con una muy buena respuesta. Una vez que pasa este cuadro agudo, el diagnóstico, el inicio del tratamiento y el manejo de soporte son un tipo de leucemia pues con una altísima chance de curación y de sobrevida a largo plazo. Bueno, las conclusiones, aquí te podemos decir que el cáncer pediátrico es una causa relativamente frecuente de muerte en niños y adolescentes. Es altamente curable y su diagnóstico precoz es crítico para obtener elevadas tasas de curación. Las manifestaciones clínicas son muy variables, se requiere un alto índice de sospecha y la educación a la comunidad es esencial. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora podemos responder las preguntas. Bueno, muy completo su exposición, doctora Bello. Gracias por su participación. Ya le vamos a hacer las preguntas que están por aquí por el chat. Recuerden los participantes que pueden hacer preguntas por el chat. Bueno, hay una pregunta aquí sobre la diferencia entre linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. ¿Cuál sería la diferencia? Ay, se me está yendo esta broma. Bueno, el primero es la sospecha diagnóstica, ¿ok? Generalmente el linfoma no Hodgkin es una enfermedad que se presenta de una forma muy abrupta y muy agresiva, mientras que el linfoma de Hodgkin puede ser de un crecimiento más insidioso, más lento, la presentación clínica es muy diferente al linfoma no Hodgkin, ya sea de Burkitt o de células B grandes. Entonces, eso es lo primero que nos va a hacer diferenciar uno del otro. Y bueno, y después, por supuesto, el arsenal diagnóstico, las pruebas clínicas de laboratorio y las tomas de biopsias adecuadas de los sitios afectados, ya sean ganglios linfáticos, la médula ósea, para un diagnóstico y estadiaje adecuado. Eso es muy importante hacerlo. El diagnóstico debe ser correcto desde el principio. Algo que dice aquí, esto lo acabo de recibir a mi correo, la FDA aprueba asciminib para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica positiva para el cromosoma Filadelfia. Un comentario. Déjame ver qué otra cosa hay aquí. No sé qué otra. Pastor, no sé si ves alguna otra pregunta. No veo aquí más preguntas. Sí, doctora. Por acá veo una pregunta que ¿cuáles son los cambios óseos observados a nivel radiológico? Los cambios óseos. Bueno, generalmente es la constelación de síntomas lo que lleva, digamos, a ser
hacer estudios radiológicos, ya sean rayos X simples, que no está descartado, ¿okay? No es porque estemos en una era moderna, todo tiene que ser, digamos, una tomografía o una resonancia magnética. Incluso con rayos X simples podemos observar, por ejemplo, lesiones osteolíticas. Realmente lo importante es entender que el diagnóstico no se hace por radiología, solamente se sospecha por radiología. En los casos que yo he tenido, es así, o sea, el traumatólogo, el ortopédico, manda al paciente al hematólogo, ya sea porque está viendo un niño con algunas manifestaciones clínicas sospechosas, ¿okay? Básicamente dolor, molestia, y le manda a hacer un estudio radiológico y encuentra algo pues que no es lo esperado. ¿Ok? Entonces, manda al paciente al hematólogo o al oncólogo. Entonces, en ese caso, pues, hay que correlacionar pues, con las otras manifestaciones clínicas, si hay alguna alteración en la hematología completa, si hay hepatoesplenomegalia, algo que nos haga sospechar que esto pueda ser alguna neoplasia hematolinfoide. En este caso, pues las biopsias, las muestras se toman de la médula ósea, o sea, no se hace del hueso, sino de la médula ósea, y ahí es donde vamos a encontrar los estudios para hacer los diagnósticos. Bueno, yo creo que en aras del tiempo nos pasamos un poquito, pero estuvo muy completa la conferencia. Muchas gracias, doctora Adriana. Y bueno, continuaremos con este bloque de leucemias y linfoma la semana que viene. Gracias, Laboratorio Leti, por siempre acompañando. Y recuerden seguir por Instagram, @nomaspelones. Te dejo los micrófonos, Pastor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Emilia. Yo antes de despedir a la doctora Bello, bueno, felicitarla por su excelente presentación. Yo le voy a dejar una pregunta por acá que me dejaron por el chat, ¿no? Que por favor pueda explicar lo siguiente. ¿Cómo puede diferenciar el dolor en miembros inferiores, específicamente el dolor de crecimiento, con una patología oncológica ósea, si este dolor es persistente? Sí, bueno, no, es un poco eso, es buscar la constelación de síntomas. Generalmente como las leucemias son, en pediatría, realmente son entidades que se presentan de forma muy aguda. No va a ser un paciente que solamente va a tener dolor y más nada. ¿Okay? Es un paciente que generalmente tiene dolor más alguna otra cosa que lo haga sospechar. Por ejemplo, los síntomas B, fiebre, inapetencia, pérdida de peso, incluso una hematología completa con ciertas alteraciones como por ejemplo anemia, trombocitopenia o una linfocitosis importante. Yo tuve recientemente ese caso de una niñita que lo único que tenía era un dolor óseo, lumbar, no se había ni siquiera caído. Entonces, bueno, la vio el médico la primera vez, el pediatra, le hace un estudio de imagen y lo único que se encuentran son unas lesiones importantes en los huesos, pero no había linfadenopatías, no había... Por eso es que siempre hay que tener un alto índice de sospecha. Yo sé que no es fácil, pero es importante entenderlo para poder transmitírselo también a los médicos de atención primaria, a los pediatras, a las familias, para que siempre estén alerta ante los signos de alarma. O sea, no todos los dolores óseos son dolores por crecimiento. Quizás la mayoría, pero no todos. Entonces, ahí es donde debemos tener un alto índice de sospecha. Hay otra pregunta por aquí que acaba de llegar. Excelente conferencia, doctora Adriana. El Oncogen VIC por FISH para el diagnóstico de linfoma de células B grandes y difusas, ¿dónde se realiza?
Esa es una buena pregunta. Yo, sinceramente, les tengo que hablar con la verdad, ¿no? Porque estamos en Venezuela y aquí no hay ni siquiera muchos microscopios para hacer fish porque sabe que para hacer el fish se necesita la sonda para medir la translocación y el microscopio que tiene que ser muy adecuado para poder visualizarlo. Aquí realmente no lo tenemos. Da pena decirlo, pero es así. La última vez que yo hice un diagnóstico por FISH fue con una sonda que de casualidad tenían la doctora Tania Aguirre en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Era un paciente con leucemia promielocítica aguda. Realmente en 24 horas tuvimos el diagnóstico por FISH de la translocación 15-17. Pero eso fue incluso hace ya como 4 años. Ya ese microscopio de FISH está completamente no funcional. Entonces, digamos que esa es la pregunta más importante, porque yo no sé, o sea, ¿cómo vamos a tratar estas enfermedades en nuestro país si no tenemos el arsenal diagnóstico completo, suficiente y adecuado para tratar a estos niños en el año en el que estamos? Yo prefiero dejarles a ustedes un poco esa reflexión. Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí, ya no hay más preguntas. Agradecidos, pues, en primer lugar a la doctora Bello por su excelente conferencia, por su tiempo para contestar las preguntas del público presente, a la doctora Mora por su siempre entusiasta pues, participación a la cabeza de la sección de Oncología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia en la tarde de hoy, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y una vez ya finalizada, pues será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios LetiSap. Suscríbanse y activen las notificaciones para que reciban toda la información en educación médica continua que el gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, tiene para ustedes. Será hasta la próxima. Un gran abrazo para todas y bueno, un beso para mi moderadora y mi conferencista. Chao, chao, nos vemos. Chao. Felicidades. Okay. Chao.